Bienvenido a este video. Espero explicarle el panorama de la evaluación en la asignatura matemática correspondiente al curso de octavo, así que paso a detallar cómo o de qué se va a tratar, ¿ya? Las evaluaciones van a ser formativas y además van a ser de tipo asincrónico. Esto quiere decir que no va a ser en horario de clase, que van a tener más tiempo para rendir este test. Que estos tests van a tener también una exigencia del 50% y que según el decreto 67 la nota mínima va a ser un 1 y la nota máxima se mantiene, ¿cierto?, con un 7. Luego estos tests los promedios y de ahí se va a obtener la nota. Y, y quizás para muchos la palabra sincrónica sea nueva, pero es un beneficio que tiene la evaluación cuando las clases se dan de forma remota o en esta era digital, ¿ya? Así que es algo positivo, algo nuevo pero positivo. Bien, ¿cómo se va a aplicar el test? Como están viendo, vamos a usar una página web, un servicio de Google, que también es gratuito y muy liviano, así que va a funcionar hasta en el computador más lento o incluso en teléfonos donde la señal esté un poco complicada, va a funcionar de todas formas. Así que por ese lado, esta página nos ofrece esas ventajas, ¿ya? Y las vamos a aprovechar. Este test necesita lo que ustedes ya tienen para entrar a las clases virtuales. Por ejemplo, pueden entrar desde un smartphone, pueden usar un tablet, un notebook, o si es que tuvieron un iPhone, un iPad, un MacBook, cualquier aparato tecnológico les sirve. Lo más importante es que tengan una conexión a Internet. Eh, bueno, y como les comentaba, eh, el Google Form es una página bastante liviana que no va a tener problema con esto y tampoco les va a consumir muchos datos, como lo son otras plataformas como Zoom o la anterior, Classtrack, ¿ya? Así que asegúrense de que en el momento que rindan el test tengan internet. ¿Cómo les voy a mandar el test a los chiquillos? Por el grupo de WhatsApp. Yo le voy a mandar un link al profesor Antonio y el profesor Antonio les va a mandar este link a todos ustedes, a los apoderados y a los estudiantes. Y después de eso simplemente entran al link y completan los datos, ¿cierto? Su nombre, su run, algunos datos importantes y pueden comenzar a hacer el test. ¿Cómo va a ser el test? El test va a tener de 10 a 15 ítems o 10 a 15 ejercicios y todo esto va a ser de selección múltiple, ¿ya? Con alternativas de cualquier cantidad de alternativas, pero solamente una va a ser la correcta, ¿ya? ¿Qué hago si tengo un problema? Bueno, usa los canales oficiales para avisarme si no se puede conectar ese día, para que nosotros intentemos buscar una solución en conjunto, ¿ya? La idea es que no tenga problemas para rendir la evaluación. ¿Cuánto tiempo van a tener los chiquillos para rendir el test? Los chiquillos van a tener 48 horas. Y ese es un beneficio de la evaluación asincrónica. Eso quiere decir que una, no va a ser en horario de clases. eh, Dos, lo pueden rendir en cualquier momento dentro de estas 48 horas. Y pueden demorar lo que sea. Así que si un niño se demora 30 minutos, porque no está tan extenso el test, o se demora 3 horas, no lo va a perjudicar en nada. Y lo otro, en estas 48 horas, si el estudiante se conecta por la mañana, por la tarde, por la noche o incluso por la madrugada, va a estar activado el test, así que lo va a poder rendir a la hora que quiera, o a la hora que esté más cómodo, o a la hora que tenga mejor señal, ¿ya? Todo esto dentro de 48 horas. ¿Cuándo va a ser el test? El test va a empezar el lunes 16 de noviembre a las 12 del mediodía y va a terminar el miércoles 18 de noviembre a las 11:59 minutos. Esto también al mediodía. Entonces,
esas van a ser las 48 horas que van a tener los chiquillos para rendir el test. ¿Y qué otra cosa más deben saber acerca del test? Que yo les recomiendo lo siguiente, que los chiquillos, a los que asistieron a clase, que sabemos bien que son pocos, es una minoría, puede usar sus apuntes, ¿ya? También les recomiendo a todos los estudiantes que usen una calculadora, la pueden tener a mano solamente para asegurarse, en álgebra la calculadora no se usa mucho, y obviamente que tenga lápiz y papel cerca, si es que necesita hacer algún cálculo o rayar o lo que necesite, ¿ya? ¿Qué pasa si no participó de la clase? Yo les voy a sugerir que vean este video, este mismo video, porque ahora vamos a resolver algunos ejercicios del mismo tipo que los ejercicios que van a entrar en el test. Por eso es importante que se queden hasta el final del video, en donde vamos a hacer estos ejercicios, ¿cierto? Que van a ser ejercicios tipo test, y que al menos los que vean estos ejercicios, los que lo hagan, eh, tienen la garantía de que no van a aparecer ejercicios nuevos o de otra materia, ¿ya? Esa es una garantía que la evaluación les da a ustedes. Bien, dicho esto, podemos mostrar el temario. Ahí está el temario. En esta parte usted le puede colocar pausa y cuando ya lea todo lo que va a entrar en el test, les saca la pausa, ¿cierto? Y puede seguir viendo el video. Bien, ahora en esta parte vamos a explicar los ejercicios que van a entrar en el test. Yo les recomiendo a los que vinieron, o sea, a los que se conectaban a clase y a los que no, que vean el video hasta el final, que el test se va a tratar de esto y que además aprovechen porque es una buena oportunidad de sacarse un 7, ¿ya? Eh, es re importante esto, porque los ejercicios que aparecen en el video, que va a iniciar, o sea, que ya inició, los que van a comenzar ahora, también van a aparecer en el test ejercicios muy similares. Y eso es una garantía para los estudiantes para que les vaya bien. De hecho, ningún profesor tiene como en mente de que a los chiquillos les vaya mal. Así que aprovechen esta oportunidad. Eh, Quizás va a ser la única pandemia que van a vivir en toda la vida. Y aprovechemos las ventajas de la era digital y de la evaluación asincrónica. Ya. Bien. Bien, en uno de los primeros ejercicios, como está marcado en el temario, los estudiantes deben reconocer las partes de una expresión algebraica y lo que ustedes están viendo en la pantalla son tres expresiones algebraicas. La primera es 5x, la segunda es menos 6x al cuadrado por y, le decimos y a la y en matemáticas, suele suceder. Y la tercera expresión es 5 cuartos de a al cubo partido en b por c al cuadrado. Estas expresiones algebraicas pueden parecer una cosa muy difícil, pero para reconocer las partes es mucho más simple. Por ejemplo, la parte que está de color violeta le vamos a llamar coeficiente numérico. Coeficiente numérico. Y sería esta parte, ¿ya? Esta parte que aquí incluye el signo, porque el coeficiente numérico de esta segunda expresión es el menos 6 y el coeficiente numérico de acá es el 5 cuartos, ¿ya? Entonces esa parte se llama coeficiente numérico y es importante que los chiquillos lo reconozcan. ¿Qué otra parte más existe? Estas que tenemos de color azul, que se llaman coeficiente literal, ¿ya? Perdón, a ver. Coeficiente literal. ¿Cuál es el coeficiente literal? Es la parte que lleva solamente letras. Aquí, por ejemplo, están marcadas de color azul, que llevan solamente letras en la expresión algebraica. Por ejemplo, el coeficiente literal de acá sería solamente la x. Acá solamente sería el x al cuadrado con la y. Y acá todo esto sería el coeficiente literal.
Y lo último que tienen que reconocer, la última parte, porque son tres partes, el coeficiente numérico, el coeficiente literal, el otro es el grado, ¿ya? El grado de esta expresión algebraica. Y el grado lo va a dar el exponente de la incógnita, o el exponente más alto de la incógnita. Por ejemplo acá, este x está elevado a 1, no se le coloca el exponente, pero se da por hecho que tiene el exponente de 1. Entonces, ¿cuál sería el grado de acá? El grado de acá sería el 1. Generalmente en la letra, cuando no lleva ningún exponente, el grado es 1. Por ejemplo, en la segunda expresión, el grado es 2, porque el i tiene grado 1 y entre el 2 y el 1, el número más alto es el 2. Por eso el grado de esta expresión algebraica es 2. Y acá, en la tercera expresión algebraica, nos damos cuenta que el grado más alto es el 3. Entonces ese sería el grado. Y esas serían las tres partes de una expresión algebraica. El coeficiente numérico, que siempre va al principio, ¿ya? Casi nunca lo dejamos al final. Después le sigue la parte literal, que es donde va la letra. Y la que vamos a usar menos ahora, el tema del grado, porque eso le van a dar la importancia merecida, ¿cierto? En los cursos de enseñanza media. Aunque no está malo saberlo. Entonces, eso es lo primero que va a entrar en el test. Test que va a ser corto, como les comenté. Bien, acá tenemos tres expresiones eh, algebraicas que tienen nombre porque estas se pueden clasificar. Y de forma análoga, al igual que los monosílabos, que eran palabras que tenían solamente una sílaba, estos se llaman monomios, y como el prefijo lo indica, solamente tienen una parte, ¿ya? Una parte en la expresión algebraica. Acá tenemos una, acá tenemos otra, este es otro ejercicio, y aquí también hay solamente una parte, ¿ya? Estos se llaman monomios, ya que al igual que los monosílabos, tienen solamente una parte. Ahora estoy mostrando en pantalla lo que serían los binomios. Los binomios tienen también una particularidad. Los binomios, como el prefijo bi lo indica, tiene dos partes. ¿Cuáles serían estas dos partes? Esta primera parte y esta segunda parte, siempre separados por una suma o una resta, ¿ya? Siempre son sumas o restas. Acá abajo también tenemos un binomio porque tenemos una primera parte y una segunda parte en donde son diferentes y los separa una suma, independiente de que el primero sea negativo o positivo. Si están separados por una suma o una resta, esto se trataría ya de un binomio. Y acá también tenemos un binomio porque tenemos la primera parte, la segunda parte y los tenemos separados por una resta. Entonces, esta clasificación de expresiones algebraicas se llama binomios porque tiene dos partes, ¿ya? En la pantalla ahora están apareciendo los trinomios. Trinomios. ¿Y qué quiero que se den cuenta con esto? Que los trinomios, como su prefijo lo indica, tiene tres partes en la expresión algebraica. La voy a marcar. Aquí está la primera parte, la segunda parte y la tercera. Y también está separado por o sumas o restas, ¿ya? Pasa lo mismo acá. En el segundo ejemplo también tiene tres partes. Una, dos, tres. Y por último, una, dos, tres. Por eso son trinomios, porque tienen tres partes. Y los chiquillos tienen que saber cómo se llaman. Bien, si se dan cuenta, ya estoy colocando cada vez más partes y esto tiene una razón. Ante ustedes están los polinomios, y están los polinomios, y el prefijo poli en esta materia significa lo siguiente, significa que son cuatro o más partes.
Así como los polisílabos eran palabras que tenían 4 sílabas, 5 o más, los polinomios son expresiones algebraicas que tienen 4 partes, o 5, o 6, o 7 o más. ¿Ya? Las vamos a buscar. ¿Cuáles serían estas 4 partes? Aquí tengo la primera parte, la segunda, la tercera y la cuarta. Separados siempre con sumas y restas. Entonces estos son los polinomios. No olvidar de eso. Acá también tenemos 4 partes. 3, 4. Por lo tanto, esto también sería un polinomio. Y por último, si se dan cuenta, en la de abajo tenemos una parte, 2, 3, 4, 5, 6. Y los polinomios, recuerden que eran 4 o más partes. Así que esto también sería un polinomio. Y si tiene 3, se llama trinomio. Si tiene 2, se llama binomio. Y si tiene 1, se llama monomio. Y con eso termina la clasificación de los términos algebraicos. ¿Qué otra cosa más deben saber? También va a entrar en el test la reducción de términos algebraicos. Y les paso a recordar cómo se hacía. Es muy probable que se acuerden de esto. Lo vimos en séptimo muchas veces. Y no está mal para saber cómo sigue lo demás. Bien, atención acá. Lo primero que tenemos que hacer es juntar todas las letras X. Por ejemplo, aquí tengo 2X, aquí tengo 5X y se me acabaron las X. ¿Ya? Entonces, 2X más 5X es igual a 7X. Ahora lo que voy a hacer es buscar todas las letras Y. Aquí tengo entonces menos 3i, menos 2i y creo que ya se acabaron las letras I. Entonces empiezo a resolver esto. Menos 3i menos 2i, signos iguales se suman y se mantiene el signo del que tiene mayor valor absoluto. Entonces, signos iguales se suman, 3 más 2 da 5, da 5i, y me quedo con el signo del que tiene mayor valor absoluto, en este caso me quedo con el signo menos. Por lo tanto, menos 3i menos 2i es igual a 5i. Y después empiezo a buscar las otras letras que me faltan. Por ejemplo, aquí está el 7c está solo. Simplemente coloco el 7c más 7c. Y el 3 también está solito, así que lo dejo simplemente como el 3. Y así terminé el primer ejercicio. Para el segundo ejercicio también sugiero juntar las letras que son iguales. Por ejemplo, S3B, la letra B, es similar a el 4B que está acá. Entonces, ¿y hay más B? Sí, yo sé que aquí hay otras B, pero estas B están al cuadrado, entonces no son iguales. Entonces lo que yo tengo que hacer ahora es sumar 3B más 4B, y 3B más 4B me da 7B. Ahora sigo buscando algunos términos que sean semejantes. Por ejemplo, el B al cuadrado es semejante con este B, así que me lo llevo con signo y todo. Tengo 12B al cuadrado y le quito una B al cuadrado. ¿Cuántas B al cuadrado me quedan? 12 menos 1 me da 11. Entonces me va a dar 11B al cuadrado. Porque tenía 12, le quité 1, me da 11. Y ahora me quedo con la que estaba solita, por decirlo así, la que estaba guachita. Y coloco el menos 6 al cuadrado, que no se puede reducir con ningún otro miembro de este ejercicio. Entonces lo copio y lo pego. ¿Ya? Y me quedo con el 6a al cuadrado negativo. Bien, continuemos. Los chiquillos tienen que multiplicar términos algebraicos. Y se le enseñó a hacerlo de la siguiente forma, utilizando flechitas. ¿Ya? Por ejemplo, la otra regla es que los números se multiplican con los números, los signos se multiplican con los signos y las letras se multiplican con las letras. Por ejemplo acá, yo digo 6 por 2 me da 12.
Ahora veo los signos. Este 6 es positivo y este 2 es positivo. Positivo por positivo es positivo también. Y por último, las letras con las letras. X por X es X al cuadrado. Después parto de nuevo del 6 y sigo con el siguiente. Primero con el signo. Más por menos, menos. 6 por 3 es 18. 18, ahí colocamos bien el 18. Y X por Y simplemente es XY. Luego multiplicamos el primero con el tercero de acá y llegamos a la conclusión de que 6 por 5, perdón, de que más por más da más, de que 6 por 5 da 30 y no me puedo olvidar del X, ¿ya? Entonces el X lo mantengo acá. Entonces así me quedaría la primera multiplicación de términos algebraicos. En el segundo ejemplo, que también lo vamos a desarrollar para que no se queden cortos de ejemplo, se hace lo mismo. Se empieza este con este y así sucesivamente hasta llegar al final. Y lo vamos a hacer, ¿ya? De nuevo, la regla para resolver este ejercicio son números, los números se multiplican con los números, las letras se multiplican con las letras y los signos se multiplican con los signos. ¿Qué signo tiene el 5? El 5, como no tiene signo, se sabe que tiene un signo positivo. Eso los chiquillos lo saben. Y pasa lo mismo con el 3. Si no tiene signo el 3, se da por hecho que es positivo. Y ahora empezamos. Más por más me da más. 5 por 3, 5 por 3 me da 15. Y b al cuadrado por c es lo mismo que b al cuadrado c. Ahora el 5 positivo lo multiplico con el 2 negativo. Más por menos me da menos. 5 por 2 me da 10. Y b al cuadrado por b al cuadrado me da b a la cuarta. O b elevado a 4. O b elevado a la cuarta potencia. Que son hartas formas de decirlo. Bien, ahora vamos a multiplicar el primero, que es 5b al cuadrado, por la tercera parte. Dice así, más por menos es menos. Siempre respetando la regla de los signos. Más por menos da menos. 5 por 1, porque si aquí no hay números, se da por hecho que hay un 1. 5 por 1 da 5. Y b al cuadrado por b al cuadrado también es b a la cuarta. Lo dejamos ahí. Luego multiplicamos este 5 b cuadrado por 4c y nuevamente nos fijamos en los signos. Más por más me da más. Ahora 5 por 4 es 20 y b al cuadrado por c es simplemente b al cuadrado c. Y por último, ya terminando, partimos multiplicando este de acá con el último de acá, que sería más por menos me da menos, 5 por 6 me da 30 y b al cuadrado por a al cuadrado me da a al cuadrado de b al cuadrado. ¿Ya? Aquí simplemente lo coloqué en orden alfabético, pero si usted hubiera puesto b al cuadrado, sigue estando en lo correcto. Bien, seguimos entonces. ¿Dónde está? Los estudiantes también van a tener que multiplicar binomios, y estos se hacen de otra forma, pero tampoco es tan distinto, y se les enseñó en clase, pero lo vamos a repasar también. Por ejemplo, el primer término, que sería el x, se multiplica con el a, y x por a es xa. Luego, nos fijamos también en el signo, ¿cierto? El x positivo por el más me da más, y x por b me da, esto estamos resolviendo ahora, x por b me da xb. Luego, yo empiezo a multiplicar con el i, y ahora voy a tirar las flechas por abajo, de esta forma. Y por a es lo mismo que i por a. Así de simple resulta este ejercicio. Y luego, si multiplicamos el i por el b, que ambos son positivos, me da positivo también. Y i por b es ib. ¿Ya? ib. Ahí está la respuesta. Simplemente se resuelve así.
Ahora vamos a resolver el de acá. Lo vamos a resolver con otro color. Con el color... Este lo vamos a resolver con el color verde. Y empezamos siempre de acá. Este con este. ¿Ya? ¿Qué signo tiene el 5? El 5 tiene signo positivo. ¿Y qué signo tiene el 7? El 7 tiene signo positivo. Más por más me da más. Coloco el más ahí. 5 por 7 es 35. Recuerda que los números se multiplican con los números y las letras se multiplican con las letras. B al cuadrado por C es B al cuadrado C. Y ahora este término lo multiplico con el de acá. Y fíjese en este signo, por favor. Positivo por negativo es negativo. 5 por 4 es 20. Y B al cuadrado por B al cuadrado es B a la cuarta. Terminando de multiplicar este por todos los que le seguían, ahora vamos a seguir con este de acá. ¿Ya? Dice así. El 3x por 7c. Más por más me da más. 3 por 7 me da 21. Y x por c me da xc. Ahora, multiplico este 3x por el menos 4b al cuadrado. Más por menos me da menos. 3 por 4 me da 12. Y x por b al cuadrado es b al cuadrado x. También aquí lo ordené por alfabeto. Si usted lo hubiera puesto al revés, también está bien. Y así sería como se resuelve este tipo de ejercicios que van a entrar en el test. Fíjese bien en las flechas. Primero salieron de acá, llegaron ahí, después ahí, y luego desde acá y hasta acá. Casi siempre se multiplica así, ¿ya? Bien, vamos a pasar a otro ejercicio del temario. Si bien es cierto que este ejercicio se puede resolver de la forma anterior, a los estudiantes les enseñamos una forma aún más adecuada, más rápida, con una receta. ¿Cuál es la receta? El primer término, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que tiene que ser en común. Se tiene que repetir aquí y acá. Y es el caso. Aquí tenemos un X y aquí también tenemos un X. Entonces está repetido. Y lo primero que decimos es que el primer término va al cuadrado. Entonces colocamos un paréntesis al cuadrado y colocamos el primer término. ¿Cuál es el primer término? El primer término era un X. Después de eso, vamos a colocar en la suma de este segundo con el cuarto de acá, lo vamos a sumar y esa suma la vamos a multiplicar por X. Entonces aquí tengo que sumar y más b y eso lo tengo que multiplicar por el primero. Y el primero era X. Recuerde que si no lo quiere resolver así, tiene el método anterior para resolverlo, con las flechas que salían así. Pero no se lo recomiendo. Creo que esta forma es mejor. Le va a ayudar mucho a los estudiantes a aprenderlo de esta forma también. Y por último, el tercer término va a ser el siguiente. Va a ser el, el segundo multiplicado por el cuarto multiplicado. Entonces vamos a colocar y por b, simplemente era y b. Ahora tenemos que resolver esto. X al cuadrado es x al cuadrado, nada más que hacer. Y luego multiplicamos lo siguiente, que dice y por x es ix más b por x es bx. Y luego no me tengo que olvidar que tengo que bajar o copiar y pegar el ib. Así estaría listo ese ejercicio. Y si usted se da cuenta, si lo resuelve con las flechas por arriba y por abajo, le va a dar el mismo resultado. Así que usted elige el método. Bien, vamos a resolver el segundo con otro color. Dice que el primero va al cuadrado. ¿Cuál es el primero? El 5x. Después se coloca la suma de este con el de acá. Entonces vamos a colocar esa suma de 3i menos 4z, porque esto se suma. Y esto va multiplicado con el primero. ¿Cuál es el primero? El primero es 5x.
Eso dice la receta. Y por último, se coloca la multiplicación de los últimos. Entonces coloco aquí el más, coloco este de acá, de los diferentes, que serían 3i por el último, que sería el 4z. Coloco aquí 4z y cierro el paréntesis. Ahora me dedico a resolver este paréntesis. 5x al cuadrado es lo mismo que decir 5 por 5, 25. Y x por x, x al cuadrado. ¿Ya? Acá me daría 3 por 5 me da 15. Y por x me da xy. Si es que lo ordeno por alfabeto. Luego digo que menos por más me da menos. 4 por 5 es 20. Y z por x es xz. También ordenado por orden alfabético. Y por último, multiplico, coloco el más, ¿cierto? Este más que estaba acá, lo coloco ahí. Y digo 3 por 4 es 12. Y la letra Y por la Z es IZ. Y así está terminado el ejercicio. Se van a dar cuenta de que estas tienen todas estas partes. ¿Ya? Bien, vamos a continuar. Acá tenemos el famoso cuadrado de binomio. Cuadrado de binomio que se ve ahora en octavo, pero antiguamente se veía solamente en la media. Y algo que los chiquillos tienen que aprender a resolver. La receta es la siguiente. El primero tiene que ir al cuadrado. Después se le suma el doble del primero por el segundo, y finalmente se le suma el segundo al cuadrado. El segundo al cuadrado. Repito entonces, para resolver este ejercicio se coloca el primer término elevado al cuadrado. Aquí está, 4x. Y todo eso está elevado al cuadrado. Listo. Ahora se le suma el doble, aquí está el doble. ¿El doble de qué? Del primero, este es el primero, por el segundo. El primero por el segundo. ¿Cuánto es? 4 por 3. Entonces voy a colocar aquí 4x y el 3y. Y después lo resuelvo. Y por último, tengo que colocar el segundo al cuadrado. Entonces coloco el 3y al cuadrado. Y ahora me coloco a resolverlo. 4x al cuadrado es 4 por 4, 16. Y x por x, x al cuadrado. Aquí voy a multiplicar todos los números. 2 por 4 es 8 y 8 por 3 es 24. Ah, pero ojo, por favor atención acá. Este 3 era negativo y este también. De aquí sale, ¿ya? Así que tengan cuidado con los signos negativos, que me acaba de pillar uno, pero lo alcanza a ver. Entonces, tenemos lo siguiente. 2 por 4 es 8 y 8 por menos 3 es menos 24. Después simplemente resolvemos ese doble signo, se traduce en un menos, así que lo vamos a borrar al tiro. Me va a quedar menos 24 y ahora multiplico x por y. Y x por y simplemente es xy. Y luego le sumo, ¿cierto? El último término al cuadrado, que se resuelve así. Menos 3 por menos 3, menos por menos más, 3 por 3 es 9. Y la y al cuadrado simplemente es y al cuadrado. De esa forma queda resuelto el cuadrado de binomio. Si a usted le complica resolverlo así, le comento que el cuadrado de binomio también se puede resolver así. Coloco el 4x menos, perdón. A ver, aquí tengo una coma. Coloco el 4x menos 3y y esto lo multiplico por 4x menos 3y. Eso solamente si usted quisiera resolverlo de la forma más fácil, pero también en la forma más larga. Estas formas son las más rápidas que se tienen que enseñar de producto notable.
Entonces ese es un camino que tiene usted disponible y lo puede hacer. Ahora vamos a resolver el segundo ejercicio. El segundo ejercicio, en un cuadrado de binomio, también tenemos que colocar la misma receta. Este va a ser el primero y este va a ser el segundo. Para resolver un cuadrado de binomio, usted primero coloca el primero al cuadrado. ¿Cuál es el primero? El primero es 5x al cuadrado. Y todo eso elevado al cuadrado. Ahora le coloca más. Y le coloca el doble del primero por el segundo. ¿Cuál es el primero? El primero es 5x al cuadrado. ¿Y cuál es el segundo? 3i. Simplemente 3i. Y por último, se le suma el segundo, que sería este es el segundo, el de acá, ese, y se le coloca al cuadrado. Entonces coloco el 3i y lo elevo al cuadrado. Y ahora empiezo a resolver esto. 5 al cuadrado es 25. X al cuadrado x al cuadrado es x a la cuarta. Más, y ahora aquí multiplico solamente los números. Por ejemplo, el 2 por el 5 y luego por 3. 2 por 5 es 10 y 10 por 3 es 30. Coloco el 30 entonces. Y x al cuadrado por y simplemente es x al cuadrado y. Ahora le coloco la suma que viene acá. Y después de eso digo 3 al cuadrado es 9 y la y al cuadrado es y al cuadrado. De esa forma está listo el ejercicio. Si no se lo aprende con la receta, también lo puede resolver así. Atención acá. 5x al cuadrado más 3i por 5x al cuadrado más 3i. Entonces primero multiplica este con este, luego, respetando la regla de los signos, este con ese, para después pasar a este con este, y luego por último, ese con ese. También lo pueden resolver así, aunque como profesor de la asignatura de matemáticas, yo les recomiendo que se aprendan la receta para ir mucho más rápido. Bien, pasamos entonces a la suma por su diferencia. Dice así: una suma por su diferencia, lo primero que tiene que hacer el estudiante es reconocerla. Por ejemplo, acá tengo la letra A que se está sumando al 2i. Entonces aquí tengo una suma, ¿ya? Mientras que aquí en el otro lado, mientras que acá en el otro lado, no, esto no se ve. A ver, vamos a sacarlo. Escogí un mal color, a ver. Mientras que en el otro lado tengo una resta entre las mismas partes, miren. Si al principio tengo a más 2i, ahora tengo la resta de a menos 2i. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo la suma por la diferencia. La diferencia es el otro nombre correcto que se le conoce a la resta. ¿Ya? Diferencia. Diferencia. ¿Ya? Como es una suma por su diferencia, este fue el último producto notable que vimos, es mucho más fácil de resolver. ¿Cómo se hacía? El primero se eleva al cuadrado. ¿Cuál es el primero? S. Entonces coloco S ahí. Y este está elevado al cuadrado. Luego se coloca un menos, siempre, porque la receta es así. Y por último colocamos el segundo término al cuadrado. ¿Cuál es el segundo término? Este de acá, el 2i. Y ahora empezamos a resolver. A al cuadrado simplemente es a al cuadrado. Aquí colocamos el menos. Y ahora tenemos que colocar el 2i al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, porque 2 por 2 es 4. Y la y al cuadrado es y al cuadrado. Y simplemente así termina el ejercicio. ¿Cuál es la clave para reconocer la suma por su diferencia? Es ver que se está sumando lo mismo, aquí hay una suma, y se va a multiplicar por su resta, por su diferencia. ¿Y dónde está la multiplicación? Porque esto se llama suma por su diferencia. La multiplicación aparece de forma invisible entre estos dos paréntesis, ¿ya?
ahí está la multiplicación. También lo puede resolver así, tirando las flechas desde arriba para los dos, pero yo recomiendo la segunda. Y bueno, está de más decir que hay muchos videos de cómo se resuelve la suma por su diferencia, y los ejercicios no van a estar difíciles. No, uno no va a intentar pillar a los estudiantes, pero sí me gustaría que lo hicieran con la receta correspondiente, porque si lo hacen todos de la primera forma, de esta de acá, se van a demorar más nomás, aunque tienen todo el tiempo del mundo, pero no es lo idóneo. Lo idóneo es que se aprendan las recetas, estas recetas matemáticas, ¿ya? Bien, vamos a resolver el último ejercicio. Como ya nos dimos que aquí hay una suma, ya nos dimos cuenta que aquí hay una suma que se está multiplicando por su resta, que el otro nombre correcto de la resta, diferencia, tenemos una suma por su diferencia. ¿Y cómo se resuelve? El primero se eleva al cuadrado. ¿Cuál es el primero? Este es el primero, el 5x. Y luego se le resta el segundo al cuadrado. ¿Y cuál es el segundo? El segundo es 7b. Así de simple. Ahora vamos a resolver estos paréntesis y vamos a terminar el ejercicio. Va a quedar 5 al cuadrado, es lo mismo que 5 por 5. 5 al cuadrado, entonces 5 por 5 es 25. Y x al cuadrado es lo mismo que x al cuadrado. Así de simple. Menos, porque este menos va en la receta, siempre es menos. Ahora voy a colocar 7b al cuadrado. ¿Cómo lo hago? 7 al cuadrado es 49. Y b al cuadrado es b al cuadrado. Y así terminé la suma por su diferencia. Si ustedes estudian de este video bastante, de aquí al lunes, o por último, si pueden estudiar el lunes y el martes, como saben, tienen plazo hasta el día miércoles hasta las 12, yo creo que les va a ir muy bien. Pero les va a ir bien si estudian. Si no estudian, van a estar complicados, ¿ya? Y como les digo, esto les va a aparecer hasta en la sopa, así que den PSU o la prueba nueva que diseña el ministerio, esto les va a aparecer en la educación media y es re importante que lo aprendan, ¿ya? Apréndelo como usted quiera ahora. Yo lo recomiendo con las recetas. Eh, y bueno, vamos a seguir haciendo las clases los días viernes, así que no faltan las clases. Es importante eso. Podríamos hacer un repaso de esto el día viernes en los que se conecten. Pero viendo este video les va a servir para el test del día lunes. Eso, espero que ustedes estén bien, que sus familias estén bien y que les vaya bien también en la asignatura de matemáticas. Un abrazo para todos y nos vemos. Chao, chao.